Migala. ¿Cómo chingados llegamos a una sociedad tan desgastada? O sea, si utilizamos las drogas para conectarnos con las deidades, para entender, para crear arte, para hacer conciencia, ¿cómo chingados llegamos a eso? O sea, estamos hablando del Soma, por ejemplo. El pinche Soma era una locura, era drogarse para poder ver en el fuego las interpretaciones de la realidad. Terrence McKenna habla mucho acerca de su travesía espiritual. Él nació en la clase media de Estados Unidos, lo que significa que podía viajar a cualquier parte del mundo, y cuando salió de la universidad decidió, voy a buscar todo esto que he leído solamente había leído, nunca había tomado sustancias. Dijo, voy a ir a la India, y fue a la India y se encontró con una religión todavía más cínica, más desgastada que la religión cristiana. Y fue a Japón y se encontró con el Zen, que le dijeron, pues mira, te voy a dar esta serie de técnicas que si aplicas durante un año y tienes mucha disciplina, eventualmente vas a ver cosas. Pero luego fue al Amazonas y le dieron un té y dicen 10 minutos ya estaba viendo a Dios. Ah, qué fácil, ¿no? Pero... Y se fue al Amazonas precisamente porque ahí hay tribus de gente que su vida gira alrededor de esta supuesta conexión con lo divino a partir de las sustancias, que es tribus que pues no tienen gran cosa, son cazadores y tienen sus chozas, pero cada mes toman ayahuasca, que es una mezcla de dos sustancias. Una tiene DMT, pero el DMT es una sustancia que se produce en el cerebro. La frase de Terrence McKenna es todos estamos portando. Se produce en el cerebro principalmente al momento de la muerte. Algunos la hacen responsable de todas estas visiones del infierno o del cielo cuando la gente está agonizando. Pero en el cuerpo tenemos una enzima que lo destruye en alrededor de 10 minutos. La ayahuasca además tiene una raíz que bloquea esta enzima, entonces tienes un viaje psicodélico intenso durante 8 horas. Eso es lo que experimentó él y a partir de ahí comenzó. Pero por otro lado están los estudiosos del Zen que dicen, sí, tienes la experiencia, pero no te la ganaste. Y como no te la ganaste, esa experiencia puede significar lo que tú quieras, porque estás olvidando que el cerebro tiene este mecanismo de sesgo de confirmación, que básicamente nos importa tanto estar en lo correcto que nosotros vamos a interpretar las pruebas que la realidad nos ofrezca para como construir, argumentos de la realidad, como de la que argumento creemos. de lo que ya creemos. Ajá. Entonces, si nosotros creemos en el Brahma y nuestro cerebro está en caos porque está recibiendo neurotransmisores que nunca había conocido, lo que veamos del otro lado del espejo va a ser prueba irrefutable del Brahma. Y las cosas que vayan en contra las vamos a rechazar. Y peor aún, cuando escuchas las ponencias todavía más locas de Terrence McKenna, él te habla acerca de elfos hechos de lenguaje que pueden hablar en idiomas que puedes ver en ese momento. Ahí es cuando dices, bueno, este güey ya está del otro lado. Ese güey está loco. Es lo que dice, se quedó en el viaje. Ajá. Ese güey está sufriendo un sesgo de confirmación de que su cerebro está en caos y él está viendo lo que quiere ver. Sí, pues la cuestión del Soma está documentado en los Rig Veda, que son quizás los textos más antiguos que tiene la humanidad en cuanto a poesía. Y pues sí, eran sacerdotes hindús que preparaban ahí una mezcla entre licores y hierbas. Que hasta la fecha no sabemos qué es. No se describe en ningún lugar que era el Soma, pero tomaban Soma como preparativo para empezar los rezos, porque además ellos eran los únicos que conocían las palabras indicadas para acceder a ese estado de conciencia. Entonces, entre una mezcla de palabras que hacían entrar en trance a la persona y el Soma que los ponía medio locos, pues ya empezaban a hacer averiguaciones a través del fuego. Entonces meditaban viendo el fuego, que era el espíritu creador de todas las cosas en casi todas las religiones. Más que los dragones, hay fuego siempre en todas las religiones primigenias. El fuego es el elemento creador de donde se conciben las cosas, entonces ahí veían en el fuego las sustancias. Hay otras sustancias ligadas a la religión. Ya hablábamos del oráculo, ya hablamos de la ayahuasca, el peyote, por ejemplo. El peyote le ha servido a las tribus que están en los desiertos de México para abrir un portal y poder ver el cielo y poder ver las cosas que están ahí y entender de dónde vienen y hacia dónde van. Pero Preguntas básicas de la humanidad: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? tampoco es infalible, porque hace un par de años visité una amiga en un pueblito cercano a Real de 14 que se llama Huatli. Estación Huatli es un pueblito de unos 300 habitantes, literal, pues caminar de un Claro que es extremo. sumamente falible, pero para nosotros que somos unos posmo que vamos allá a drogarnos. Pues Pero velo con la apertura de la mente de las personas que lo pensaban en su momento. No, pero la gente del pueblo no se droga.
Pero a 2 kilómetros del pueblo, caminamos ese día durante unas 8 horas más o menos, hasta el lugar donde empieza a crecer el jicuri. El jicuri es la misma palabra que utilizan para la planta, para el peyote y para Dios. Entonces la idea de los nativos medio nómadas de la zona, incluso vimos el campamento a lo lejos, vimos las tiendas, no lo visitamos, pero lo que me estaba platicando esta mujer es que el gobierno está tomando muchas tierras que antes eran de ellos y se les está dando a privados. Entonces estas personas ya no pueden acceder a muchos de sus sitios sagrados. Cada vez están perdiendo más territorio y además la clase media mexicana que va a ver colores está depredando el jicuri que ellos consumían. Entonces ellos, desesperados, no saben qué hacer. Lo que hacen es que están teniendo una ceremonia de jicuri al día. Ajá, una al día. buscando Antes ahí la solución que no están está tan ahí, desesperados por una problema. respuesta que le preguntan a Dios y Dios no tiene respuestas porque... Es el silencio de Dios, Hobbit. No ¿Por tiene qué? nada. Porque nos lo comimos, porque el universo ya está cerrado. Pues sí, se cerró el pinche mundo para esa gente. Pero también, o sea, yo pienso que, o sea, además de las cuestiones como adictivas y nocivas que tienen estas sustancias, pues sí se les ha dado un uso interesante en el arte y sí que ha tenido en la filosofía, en el arte, en la concepción de la religión, en el análisis de la conciencia, sí ha tenido resultados como pues bastante óptimos, bastante chingones. ¿Sabes qué? Lo que creo que es rescatable de la experiencia psicodélica es analizar todos los... un poco lo que hacía Carl Jung, analizar todas las experiencias que la gente a lo largo de la historia ha tenido y ver qué tienen en común. Y hay varios elementos en común. Por ejemplo, Carl Jung construyó su idea de el yo, su idea de el fondo de la identidad individual a partir de dos elementos que todo el mundo ve en estas situaciones, que es la cruz y la mandala. Él decía, ahí está un poco el centro. Y esa es como la idea de este señor, pero hay otras cosas que tienen todos estos relatos en común. Por ejemplo, unas cosas a las que la gente asidua a los psicodélicos llama los elfos o las entes maquinarios. ¿Qué son los entes maquinarios? Después de analizar muchos relatos al respecto, la mejor conclusión a la que ha llegado de por qué toda esta gente que no se puso de acuerdo está hablando acerca de lo mismo, yo creo lo siguiente: nuestro cerebro está diseñado para buscar caritas en todos lados, porque estamos buscando amenazas en todos lados. Entonces tú ves una casa con dos ventanas y dices, mira, parece una carita. Entonces, cuando estos mecanismos de construcción de complejidad que son inherentes a la naturaleza, y gracias a estos mecanismos hay una humanidad, hay una civilización, hay tecnología, cuando estos mecanismos se presentan vacíos frente al pobre chango que tiene su ego diluido, va a buscar caritas. Entonces yo lo que creo que hay detrás de eso son la antropomorfización de los mecanismos de construcción de complejidad inherentes de la naturaleza. Pero además todos ellos reportan que el mensaje de estos supuestos elfos era el amor. ¿Y qué es el amor? Sino la representación humana de estos mecanismos de crecimiento en complejidad a partir de la colaboración. Es nuestro mecanismo más profundo para colaborar con otros seres humanos. No, hombre, Jung, hijo de Dios. Esto es lo que se me ocurre a partir de analizar cientos y cientos de relatos de Clint Eastwood, güey. La cara de Clint Eastwood tomándose su café del Gran Torino. Ese es el GIF que me describe así en la existencia. En este momento. Ya, en este momento en mi vida es el GIF que me describe. Esa es la mejor explicación que tengo después de leer cientos y cientos de relatos de gente que no se puso de acuerdo y todos están hablando acerca de dos cosas. Una entidad que no entienden qué es, pero es mucho más compleja. A mí que no me ellos cuentes mismos. entre esa gente, güey. Y el amor como mecanismo de colaboración para todos ellos, lo más importante, Realidades, porque el lema de los hippies era hacer el amor y no la guerra, porque estaban frente a una guerra y porque se habían dado cuenta de que el amor era el único mecanismo de colaboración. Es un mecanismo como tal. netamente sensorial y eso lleva al rollo de lo que hablabas de cómo las drogas, a ver, la mayoría de la banda, o sea, o por lo menos digamos, yo de lo que más conozco, o sea, en el asunto de la música, en el asunto de la música, la banda
no creó su música drogados, o sea, generalmente No, ellos practicaron diario. practicaron diario y Si lo piensas, se nutrieron de un chingo de cosas. Sid Barrett dejó de hacer música en cuanto tomó psicodélicos. Y Sí, el rollo de es que hecho. se daban el viaje, o sea, se daban el viaje y después de que regresaban del viaje decían, vi esto y eso lo transformaban en piezas Y musicales. ese es el problema de Sid Barrett, que se creyó lo que vio en el viaje y dejó de hacer música. Ahí la cuestión- Y un ejemplo bien simple, o sea, los Beatles, o sea, que siempre es como el ejemplo número uno, ¿no? El Sgt. Peppers, ¿no? O sea, de que el Sgt. Peppers y el Magical Mystery Tour, o sea, son dos discos que hicieron completamente pachecos, o sea, pero pachecos, o sea, los discos no los que escribieron pachecos, sino simplemente salieron de la pacheca Y escribieron. y escribieron esos discos, o sea, Pero hicieron antes de esos discos. pachequearse ya eran músicos. Exactamente, Ajá. antes de pachequearse ya eran los Beatles, ¿no? O sea, Sí. las grandes creaciones artísticas, o sea, que han sido influenciadas por las drogas, no son por güeyes drogados haciendo cosas, son güeyes que se drogaron, regresan a su razón y cuando regresan a su razón plasman todo lo que vieron en el pinche viaje y hacen cosas maravillosas. En la pintura y en la literatura es lo mismo. O sea, es gente que ya tiene un conocimiento literario vastísimo, que tiene una potencia poética ahí muy grande. Que ya leyó todo lo que tenía que leer. Y ya pensó, o sea, ha pensado muchas cosas. Y a través sí de las drogas, pues puede que entres ahí en una reflexión de las cosas. Sí, puede que pongas más atención a ciertas cosas, pero si no las llevas en ti, ¿qué hay? Y te dan elementos, ¿no? O sea, te dan elementos para después crear. Ujú. No quiere decir que usted se ponga pacheco, se ponga nácido Entonces, y de sí. repente regrese del viaje y haya compuesto la pinche rola más chingona del siglo XXI. Sí, no mames. No, eso no va a pasar. ¿Sabes Porque quién al es final el- de cuentas tiene un estado alterado de conciencia. Lo que entonces- puede pasar es que salga de modelos básicos y que sí se ponga ahí. un poco más Exacto, y interesante después la eso cosa. ya lo pula, libre de drogas. Pues yo creo, o sea, si quiere y usted diga, crear, ok, si es- usted crear arte, si quiere pensar ideas, nutra su cerebro, luego dróguese si quiere y va a ver qué pasa. A El ver, mejor a ver. ejemplo que se me ocurre es Ray Bradbury. Ray Bradbury no tomaba nada, de vez en cuando bebía y él Ajá. dice en sus conferencias, ni siquiera me gusta beber. Su inspiración era el sueño, Sí. su inspiración era Shakespeare, su inspiración era todo lo que leía. Él decía, llegas a una biblioteca y lo que buscas realmente Oye, pero te buscas fíjate. a ti mismo. Buscas un libro que vibre contigo y lo abres y encuentras polvo Fíjate, egipcio. en ese mismo momento del universo, en ese mismo país, Charles Bukowski, estaba poniéndose la peda de su vida todos los días. Su prosa es muy mala, Pero pero por- sus poemas, no mames, ¿qué pedo con sus pinches poemas? Pero A mí me porque gusta su Bukowski prosa. llevaba Es una vida maravilloso, güey. miserable. Él decía, si yo no era escritor no me importaba. No, pero Pero fíjate, ahí te la va, capacidad pero- poética de puente. Bukowski pero a través Buko- de la peda pero Bukowski- y decir cosas como estas y esto y otras cuestiones Pero demuestran que Bukowski la no vida escribía, gira sobre un eje podrido. Bukowski no escribía pedo, escribía crudo. Ajá, eso está bien chido. O sea, no escribía pedo, escribía crudo. El mismo Hemingway dice, escribe pedo, edita sobrio. Ahora, cuando Hemingway dice escribe pedo, Ese güey siempre estaba pedo. no, pero Aparte. yo no creo que se refiriera A que toma, ponte pedo y escribe, sí, ¿no? no, yo creo que escribir es todo el proceso de vivir. Ajá. Vivir y pensar cosas y empezar a generar una cosmogonía. Sí. Editar es cuando te pones tus nalguitas en la silla y Y empiezas le a das una escribir forma. palabras y empiezas a ver, ¿este pensamiento me pertenece o no? Yo Y pensaba, la por manera en ejemplo, la que ajá. lo hago mío es transformándolo al idioma que yo hablo. Ajá. No hay otro modo de editar. Pero Eso es la editar. poesía. La poesía son crónicas de una vida sumamente poética escritas en verso. O sea, Con tienes técnica. tú tienes una vida sumamente poética, eres una persona sumamente perceptiva y lo viertes en versos. Ahí está la poesía. Pero sin disciplina no hay poesía. Y sin conocimiento de causa también. Entonces ahí, pues sí, las drogas sí que han tenido cierta influencia en el arte. Sí, se han visto Pero cosas mucho bien más chidas. el trabajo duro. Sí, sí. ¿Conoces algún artista que per se drogado ya haya dado el brinco a la lucidez? A la lucidez mágica, a la lucidez astral. Todos los Muy artistas difícil, que ¿no? estoy pensando que se drogaban y que Ah, cuando o sea, los dejan de impresionistas escribir, franceses, cuando se acaba su Sus escritores, ¿no? Sí. Sí, cuando se acaba su racha creativa es cuando se dejan ir al vicio y abandonan la técnica, pero la técnica es fundamental. Ajá. Si quieren hacer no, arte, yo la sí disciplina es importante. Y sobre todo, la disciplina le da sentido a la vida. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa si ya tienes la disciplina y luego vas por las drogas? Pues ya que ya Tienes una no, personalidad bien curiosa, ¿no? hablando en metáfora, ya no llegas a preguntarle a Dios con las manos vacías, ya llevas algo que ofrecerle a cambio.